Buenas noches, hermanos, gusto en saludarlos, espero se encuentren todos bien, a pesar de las dificultades, sentirnos un tanto encerrados, pero gracias a Dios y a su misericordia que hasta el momento ninguno, cierto, se ha enfermado o se ha contagiado, así que damos gracias a Dios por ello, damos gracias a Dios también porque todavía hay muchos con trabajo, otros se han reinventado y en su trabajo les está yendo bien. Así que gracias al Señor, nunca nos olvidemos de que Dios es inmensamente lleno de misericordia y de bondad para con sus hijos, especialmente para con los fieles. Así es que vamos a ir ahora a un estudio que está en el libro de Filipenses, en el capítulo 2, y tiene que ver con la humillación y la exaltación de Cristo. En pocas palabras, Jesús, el Dios hombre. Jesús, el Dios hombre. Han habido siempre programas de televisión y muchos pseudo expertos para definir o encontrar a Jesús, para justificar su tumba, para buscar su ADN. Hemos escuchado tantas tonteras, ¿cierto?, acerca de pseudo sabios y expertos en esto. Y la verdad es que cuando uno lo escucha, además de molestarse, llega a dar risa la ignorancia que hay acerca de ello. Y buscando el ADN y todas las cosas. El ADN de Cristo nunca lo van a encontrar porque es la sangre de Dios en Cristo. Es la sangre de Dios en Cristo. No es la sangre de María, es la sangre de Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. Así que aquellos que dicen haber encontrado el ADN de Cristo es un error grave. Como le dije, muchos hombres han tratado de hacer cosas e inventar acerca de Jesús, pero el que quiera saber de Jesús tiene que ir a la Biblia. La Biblia es la fuente de información correcta de quién es Jesús. Ya hay algunos estudios, más de 300 profecías, que si usted las revisa, el único que encuentra al final de esa línea de profecía es Cristo. Nadie más puede responder a esas más de 300 profecías en el Antiguo Testamento refiriéndose a Cristo. Usted no puede encontrar salvación sin Jesús. No hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en el cual podamos ser salvos, solamente Cristo. No hay otro nombre. No existe. El único Dios y el único mediador entre Dios y nosotros es Cristo hombre, es decir, Dios hecho hombre. Filipenses el capítulo 2, del 5 en adelante, dice: haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo, y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos, en la tierra, debajo de la tierra, y toda la lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Toda lengua. Pero yo no tengo fe. No importa. Usted un día va a confesar y va a se dar cuenta que Jesús es el Señor, que Jesucristo es Dios. Hay muchos famosos desde la creación, más de 3.000 billones de personas desde la creación hasta hoy día, y han habido muchos hombres de renombre, pero nunca uno como el nombre de Jesús. 2.000 años atrás, pero hablemos de 3.000, 4.000 años atrás, siempre han habido, desde la creación, han habido hombres famosos, pero de Cristo, ¿cierto?, que se habló de Él antes de Él y después de Él. De Cristo se sigue hablando todavía, de décadas en décadas, milenios en milenios.
Su palabra se estudia para negarlo y para otro, para creer en él. Nunca un libro ha sido tanto o tan escrito, digamos, como la Biblia. Tantas ediciones, por así decirlo. El libro más leído es la Biblia. Él nunca escribió un libro, sin embargo, cientos y cientos de libros se han escrito de él. Él nunca escribió un libro. Nunca pintó un cuadro de él y cientos de pinturas famosas o cientos de pintores famosos han tratado de pintar a Jesús. Nunca escribió música. Sin embargo, de él se han escrito muchas, miles de canciones. Nunca fue director de cine y sin embargo, de él se han hecho muchas películas. Nunca formó un ejército y sin embargo, millones de personas han dado su vida por él a lo largo del tiempo. Interesante. Nunca un hombre ha tenido tanta fama, por así decirlo, o tanto renombre. Solo el nombre de Jesús. Nunca viajó tan lejos, siempre estuvo ahí en alrededor, ¿cierto? En Galilea, Jerusalén, todos los alrededores, nunca viajó tan lejos. Pero su influencia terrenal ha alcanzado a todo el mundo. No hay lugar donde no se haya predicado el Evangelio. El 30% de la población mundial cree en él y se identifica con él. No tuvo grandes estudios. No tenemos antecedentes de que haya estudiado a los pies de Gamaliel como Pablo, como otro, ¿cierto? Ni de haber estado en grandes seminarios o cosas así. Sin embargo, muchas universidades, colegios en su nombre. Ustedes ven cuántas universidades bautistas, cuántos colegios bautistas, cuántos colegios cristianos, muchos en su nombre. Jesús ha tenido una tremenda influencia en la historia que ningún otro hombre ha podido tener. Ignorarlo es un desastre. No podemos ignorar a Jesús. Es complicado. Ninguno puede negarlo. Se estaría negando su fe muchos, ¿cierto? Sin embargo, Filipenses el capítulo 2, el verso 7, le rechazan. 2:7 de Filipenses. Capítulo 2, verso. Sino que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Siendo Dios mismo se despojó, ¿cierto? No estimó ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo. Es el Hijo sobrenatural de Dios. Como dije, rechazarlo es fatal. Ni mi mente, ni su mente, ni ninguna mente tal vez puede entender y comprender a Jesús. Porque es Dios mismo, hecho semejante a los hombres. Un nacimiento especial, nació de una virgen. Seguramente complicado. El libro de Isaías, el capítulo 7, el verso 14, dice, y aquí una virgen concebirá, dará a luz un hijo. Ya estaba profetizado, 600 años antes. Se cumplió todo. Una virgen concebirá un hijo, algo difícil de entender y creer. Pero déjeme decirle que a María le pasó exactamente lo mismo. Ella preguntó, ¿cómo podrá hacer esto? No conozco varón. Es difícil para usted y difícil para nosotros.
Si fue difícil para María, fue difícil para José, hasta que se le apareció el ángel y lo tuvo que convencer o explicarle que no tuviera miedo en tomar a María, porque el hijo que estaba esperando era el Espíritu Santo, era el Hijo de Dios, el Mesías tan anunciado por miles de años antes. Entonces, hermanos, amigos, Cristo es Dios. Ahora, si usted tiene dificultad para creer en el nacimiento virginal, también tiene dificultad con la omnipotencia de Dios. Dios es omnipresente, omnipotente. Entonces no podemos, omnisciente. Si nosotros no creemos en el nacimiento virginal, tenemos un problema grave, y este problema tiene que ver con no creer en la omnipotencia de Dios. Entonces se nos complica. Para Él nada es imposible. Para nosotros sí. Él no es hijo de Adán. Él es el segundo Adán, pero no es hijo de Adán. Adán profetizó de él. ¿Y por qué no es hijo de Adán? Porque en Adán todos mueren. ¿Por qué tuvo que nacer del Espíritu Santo? Para no tener relación con los varones que somos nacidos de Adán, descendientes de Adán, y traemos el pecado. Cristo no trajo el pecado. La simiente es la del hombre. ¿Y quién engendró a Cristo? El Espíritu Santo, Dios mismo. Por lo tanto es santo, sin pecado. Si hubiese sido hijo de José, hubiese sido pecador. Hubiese tenido la naturaleza pecaminosa que tenemos todos, la que viene de Adán. Si usted tiene problema de creer esto, usted tiene un problema mayor. Y ese problema mayor es no tener ni acceder a la salvación. Porque sin Cristo no hay salvación. Sin Cristo, que es el Hijo de Dios, el Mesías, encarnado, Dios mismo encarnado. Usted tiene un problema con el carácter de María. Está diciendo que María fue una prostituta. Si usted está diciendo que es imposible que haya sido engendrado por el Espíritu Santo, María era una virgen, mujer escogida en ese tiempo, del linaje de David. Se cumplieron muchas cosas para escoger a esta mujer. Vírgenes había muchas, no como hoy día, porque en aquel tiempo debían llegar vírgenes al matrimonio. Hoy día la inmundicia de este mundo, ¿cierto? Y este mundo gobernado por Satanás, eso es para las niñas tontas. No, hermana, amiga, no creas que es así. Es para las mujeres santas, para las mujeres que quieren ser fieles y puras para Dios y esperar el día del matrimonio. Y cuando nosotros no creemos en el nacimiento virginal, estamos ofendiendo a María. María fue virgen y concibió por el Espíritu Santo. ¿Después tuvo más hijos? Sí, tuvo más hijos. Porque José se allegó a ella después de que Cristo nació, después del tiempo cumplido. Entonces, tendrá problema, como le dije, con el carácter de María. Tendrá problema con el carácter de Jesús, porque está diciendo que Jesús nació ilegítimamente de una relación pecaminosa, porque María no era casada. Entonces está hablando de Jesús ilegítimo, no del matrimonio. Entonces, no creer en el nacimiento virginal nos lleva a muchos más puntos que niegan, ¿cierto?, la santidad de Cristo. Y ese es un problema suyo. Es un problema de los que no creen. Entonces, ¿cuál es el mayor problema de su carácter? Si usted rechaza su nacimiento, es que usted no tiene un carácter dócil, humilde y un carácter de fe para creer lo que la Biblia dice. Está dudando. Y si usted duda de lo que la Biblia dice,
Si usted duda en este punto de que Cristo es el Hijo de Dios, nacido de una virgen, nacido virginalmente, usted tiene un problema grave y ese problema tiene que ver con la salvación. No va a poder alcanzar salvación si usted cree que Jesús es el hijo de María y que seguramente con una relación pecaminosa, ya que José nunca la había tocado. Entonces, tiene un Salvador que no es santo, pero el Salvador que tenemos es santo, aunque fue tentado en todo, dice la Biblia, pero no cometió pecado alguno. Usted sabe que cuando comenzó su ministerio, después del bautismo que le dio Juan, fue llevado al desierto y allí fue tentado por Satanás. Pero él, con la palabra, le dijo, escrito está, no tentarás al Señor tu Dios. Y usted, si no cree en esto, está siendo tentado por Satanás para creer en un Cristo que no le puede salvar, porque el Cristo que le salva es Dios mismo encarnado. ¿Qué dice el libro de Juan? Capítulo 1. Déjeme ir al libro de Juan, capítulo 1. Juan, capítulo 1. Dice, en el principio era el Verbo y el Verbo era con Dios. Y el Verbo era Dios. Y está hablando de Jesús. Este era en el principio con Dios y todas las cosas por Él fueron hechas. Y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Él estaba la vida. Y la vida era la luz de los hombres. La luz en las tinieblas resplandece y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Y aquí dice, hubo un hombre enviado de Juan, el cual se llama Juan, un hombre enviado de Dios, el cual se llama Juan. Este vino por testimonio para que diese testimonio de la luz, a fin de que todos creyesen por él. No era él la luz, sino que diese testimonio de la luz. Aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre, venía a este mundo. En el mundo estaba y el mundo por él fue hecho. ¿De quién está hablando? Juan vino a allanar, a preparar el camino del que venía, Juan el Bautista. Entonces, si no creemos en Jesús, el Hijo de Dios, Jesús nacido virginalmente, tenemos un problema. Y no hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en el cual podamos ser salvos. Y es en Cristo, también llamado Emmanuel, Dios con nosotros, el Mesías, el Salvador. Entonces, el mayor problema que hay es usted, su carácter, falta de fe y muchas cosas. Cuando Jesús estuvo en el templo, seguramente algunos le preguntaron, muchachito, ¿qué edad tienes tú? Y él seguramente no aparece en la Biblia, pero Jesús hizo varias bromas y se rió de la gente muchas veces. Y seguramente él dijo, por parte de mi madre tengo 12 años, pero por parte de mi papá soy mayor que mi mamá. ¿Cómo quedó eso? Para que pensaran, ¿no? Para que usted piense también. Cuando él fue al templo tenía 12 años, por parte de la mamá, pero él era eterno. Era antes que todos ellos. Y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. El Hijo de Dios es, como le dije, sin pecado. Él siempre complació al Padre, obediente en todo. Como dije en el 2.8 de Filipenses, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Cristo, Dios hecho hombre, fue obediente en todo, hasta la muerte. Y muerte no cualquier muerte, sino que una muerte horrible, una muerte ofensiva, una muerte grotesca, que era la muerte de cruz. Además de eso, a él le aplicaron 40 latigazos. Dios dice de él, este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. El Padre está complacido con él. ¿Por qué? Porque él dice, en la condición de hombre se humilló a sí mismo haciéndose obediente. Pregunto yo,
¿Dios estará complacido de usted? ¿Estará complacido de mí? ¿Somos obedientes? Cristo lo fue hasta la muerte. Por eso Cristo pudo decir, este es mi Hijo amado, en el cual tengo complacencia. Hermanos, busquemos que Dios pueda decir de nosotros, tengo complacencia. Usted dirá, es difícil para los hombres. Hubo un hombre, Job, que sufrió mucho, tuvo muchas dificultades, problemas. Sin embargo, cuando el acusador, el diablo, después de haber rodeado la tierra o rondeando por la tierra, vino a Dios, también se presentó con los ángeles, Dios le dice, ¿has visto a mi hijo Job? Que no hay hombre como él, justo. Entonces no es tan difícil para los hombres, mayormente para los que estamos bajo la gracia, bajo la dirección del Espíritu Santo, que es Dios en nosotros. Así que, hermano, procure ser obediente para que Dios pueda decir, mira, tengo complacencia, con toda lucha, con toda dificultad, este hombre está ahí. Dios pudo decirlo de David, y David cometió muchos errores, según nosotros lo vemos. No era el hombre santo, perfecto, pero amaba a Dios. Y cuando cometía un error o una falta hacia Dios, lloraba por ello. Él quería sentir el gozo de la salvación. ¿Cómo está usted con ello? ¿Ha llorado por sentir la presencia de Dios? ¿O esta pandemia, este alejamiento del templo físico nos ha enfriado? Tengan cuidado. Hablaba con algunos hermanos y esperamos que cuando esto se reanude puedan llegar todos. Pueden llegar todos. Este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. ¿El Padre está complacido de usted? Vuelvo a preguntar. Medite. Satanás jamás ha ganado una batalla contra Jesús. Satanás no tiene trofeos que puede exhibir. Pero Cristo le exhibió en la cruz. Consumado es, todo está hecho. Cristo nos tiene corona preparada para los que en Él creen como verdaderamente el Hijo de Dios. No es creer como en el Mesías. Jesús fue tentado, como dije, en todo, pero no pecó. ¿Quién de ustedes puede acusar a Jesús de pecado? Los fariseos dijeron. Jesús preguntó, ¿quién de ustedes puede acusar de pecado? Nadie pudo hacerlo. Yo no me atrevería a hacer esa pregunta ni siquiera a mis amigos, mucho menos a mis enemigos. Pero Jesús, el soberano Hijo de Dios, es sin pecado. Sabemos que Dios es soberano, por lo tanto, su Hijo también es soberano. El 2.6, vuelvo al 2.6. El cual, siendo en forma de Dios, tomó la forma de hombre. No estimó ser igual a Dios. Se despojó de esa deidad y se hizo hombre. No solo el Hijo, sino es Dios mismo. Dice el libro de Hebreos 1.8. Quiero llevarlo al libro de Hebreos 1.8. Denme un segundo, por favor. Hebreos 1.8. Dice, voy a leer del 5 en adelante, porque estamos hablando del Hijo de Dios que es superior a los ángeles. Por lo cual, de los ángeles dijo Dios, porque ¿a cuál de los ángeles dijo Dios, jamás mi hijo eres tú?
Yo te he engendrado hoy. Otra vez, yo seré a él padre y él me será a mi hijo. Y otra vez cuando introduje el primogénito en el mundo, cuando trajo a Cristo al mundo, dice, adórenle todos los ángeles de Dios. Superior a los ángeles tienen que adorar a Jesús. Ciertamente de los ángeles dice, el que hace a sus ángeles espíritu y a sus ministros llama de fuego. Más del Hijo dice, tu trono, oh Dios, por el siglo del siglo. Tu trono, oh Dios, dice de quién, del Hijo. Es Dios mismo. Cetro de equidad es el cetro de tu reino. Has amado la justicia y aborrecido la maldad. Por lo cual te ungió Dios, el Dios tuyo, con óleo de alegría más que a tu compañero. ¿Se da cuenta? Dios dice de Jesús que es Dios. Jesucristo es Dios. Entonces tenemos que estar atentos a ello, ¿cierto? Y procurar entenderlo para poder creerlo. En el libro de Juan, volviendo al libro de Juan, en el capítulo 8, Juan capítulo 8, están acusando a Jesús. En el 8:41 dice, pero ahora procuráis matarme a mí, hombre que os he hablado la verdad, la cual os he oído de Dios, que Dios hizo esto, que Dios hizo a Abraham. Y en el 8:58, mire lo que dice 8:58, Jesús le dijo, de cierto os digo, antes que Abraham fuese, yo soy. Y por esto quisieron matarle. Este yo soy está hablando de Dios mismo, del eterno. No es yo fui, yo seré, yo soy, es presente, es futuro, es todo. En todo momento es Dios. Recuerden que en el Éxodo, en capítulo 3 de Éxodo, cuando Dios llama a Moisés, Moisés le dice, Señor, ¿pero qué señal? ¿Qué le digo? ¿Quién me manda? Dile, yo soy, te ha enviado. Y los judíos, los hebreos sabían que ese es el nombre del Dios eterno, yo soy. Y como usó este nombre, yo soy, antes que Abraham, porque está diciendo yo soy Dios, le está diciendo a los fariseos, a los que entendían, a los que sabían la ley, dijeron que era herejía y procuraron matarle. Entonces tomaron piedra y quisieron apedrearle. Nosotros no somos de fornicación, dijeron ellos. Tú sí, porque ellos no creían que Jesús era hijo de María Virgen. Entonces ellos dicen, voy al 8:41 de nuevo de Juan, porque es interesante que entendamos bien esto. 8. Vosotros hacéis la obra de vuestro padre. Entonces le dijo, nosotros no somos nacidos de fornicación. Están hablando los fariseos. Un padre tenemos que es Dios. Jesús entonces dijo, si vuestro padre fuese Dios, ciertamente me amaríais, porque yo de Dios he salido y he venido. Pues no he venido de mí mismo, sino que Él me envió. ¿Por qué no entiendes mi lenguaje? Habían perdido, ¿cierto? La esencia, el espíritu de la palabra. Conocían la letra, pero no el espíritu. Por eso cuando alguien no cree realmente que Jesús es el Hijo de Dios, que es Dios mismo con nosotros, no puede alcanzar salvación porque no está creyendo en el Cristo de la Biblia. El Cristo de la Biblia es Dios mismo, Él lo está diciendo. Antes que Abraham yo soy. ¿Quién le envió? Como ya les dije, cuando Moisés tuvo que ir a sacar al pueblo de Egipto, ¿quién me envía? Dile,
yo soy, me envió. Y además le dio señales. La vara que tenía se convirtió en serpiente. Su mano, ¿cierto?, puesto en su pecho, salió con lepra. Vuelta a meter, sale blanca, limpia. Los testigos de Jehová han distorsionado esto. Y esta porción de escritura en el 8:41, cuando Jesús dice, yo soy, ellos dicen, yo fui. Y muchos han querido cambiar la Biblia para mantener sus falsas doctrinas. Crea la Biblia como dice. En el griego dice yo soy, y eso es. Vamos a ir al libro de Juan capítulo 14, Juan 14. Juan capítulo 14. Del verso 8 al 9. Mire lo que dice. Felipe le dijo, Señor, muéstranos al Padre, y nos basta. Jesús le dijo, tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo pues dice, muéstranos el Padre? ¿No crees que yo soy en el Padre y el Padre en mí? Hermanos, los discípulos tenían tiempo con el Señor. Pero me temo que hay muchos aún congregándose en la iglesia, hablando, alabando y escuchando de Dios, pero que todavía no creen que Jesús es Dios. Y si usted no cree que Jesús es Dios mismo, como le vuelvo a repetir, no hay salvación. Porque el Hijo de Dios mismo vino a este mundo y habitó entre nosotros como la gloria del unigénito del Padre. El que me ha visto a mí ha visto al Padre. Así que, hermano, si usted no cree que Jesús es Dios, está creyendo en otro evangelio. No está creyendo en la palabra. Y estando en la condición de hombre se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte. Es el sacrificio perfecto del Hijo de Dios para limpiarnos de nuestros pecados. María, en obediencia a Dios, me regocijo en Dios mi Salvador, porque ella reconocía que había sido engendrada, como todos los hombres, ¿cierto?, con la descendencia del pecado de Adán. Pero sin embargo, Cristo, destinado desde antes de la fundación del mundo, para nacer de una virgen y para poder librarnos y sanarnos de esta enfermedad de muerte, que es el pecado, vino a este mundo. La sangre derramada en la cruz del Calvario, por lo tanto, es la sangre de Dios. ¿Cómo? Dios es espíritu. Dios no tiene sangre, ¿sí? Pero dice que habitó entre nosotros como el unigénito del Padre y vimos su gloria. Usted podrá decir que Dios es espíritu y tiene razón, porque así es. Juan capítulo 1 del 1 al 14. Lo voy a leer de nuevo. Hemos tomado más tiempo, tal vez del necesario, pero importante. En el principio era el verbo y el verbo era con Dios. Y el verbo era Dios. ¿Quién es ese verbo? Jesucristo. Y el verbo era Dios. Entonces estemos atentos a ello. María dijo, mi espíritu se regocija en Dios mi Salvador. ¿Qué sangre corría en Jesús? Por Jesús, la sangre de Dios mismo, no la de María. Porque la sangre de María era la sangre de Adán. Y Adán trae pecado. Adán, cierto, es descendencia de pecado. Y Cristo no tiene descendencia de pecado. Si Jesús está en usted, es Dios mismo quien está en usted. Y si no está, es en esta hora que usted debe creer. Perdóname, Señor, por no haber creído en Cristo, en Jesús, como Dios mismo.
Es Dios quien está invitándome a entrar a su vida. Dios está entrando a que usted entre al reino eterno. Y lo puede hacer a través de arrepentirse y creer. Fe y arrepentimiento. Creer que Jesucristo, el Hijo de Dios, es Dios mismo muriendo por usted. ¿Por qué? Porque le ama de tal manera que se encarnó en Jesús para ofrecer el sacrificio perfecto, sin pecado alguno, para que usted y yo tengamos entrada a la vida eterna. Usted sabe lo que es pecado, todo aquello que ofende a Dios. Los 10 mandamientos ya se los he mostrado varias veces. ¿Y a cuántos hemos fallado? A muchos. Pero Dios en esta hora quiere perdonarle, porque Dios no quiere que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Dios le ama. Hermano, si no crees realmente que Jesús es Dios, tienes que meditar en tu salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en el cual podamos ser salvos. Y Jesús es Dios mismo en nosotros. Muchas gracias, tengan una buena semana, Dios les proteja, les cuide y mediten cada día en su palabra. No sea motivo para enfriarnos. Gracias hermanos, gracias amigos.